Y adelante, Jaime, te dejo para que moderes esta sesión. Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por la presentación. Y mi nombre es Jaime Paula Ayala, soy profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y en esta oportunidad tengo el honor de moderar esta sala. En virtud de aquello, por favor, le pediría a los primeros exponentes de Hawaii Sustainable Universidad de Concepción, Smart Parking, que por favor empezaríamos con ellos para poder establecer este congreso. Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecer mucho la oportunidad de estar en este congreso. Nosotros somos Carlos Ramírez, Irving Sánchez, y somos recién egresados de la carrera de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla. Y el doctor Luis García, quien nos invitó a colaborar como proyecto final con la Universidad de Concepción en el desarrollo de una app móvil para optimizar el uso de estacionamientos al interior del campus Concepción, contribuyendo así a la reducción de consumo de energía y de emisiones al medio ambiente y gestionar de manera eficiente la movilidad de las personas y poder tener un campus sostenible. Para dar un panorama general de la Universidad de Concepción, tenemos aquí algunas cifras. La Universidad de Concepción se compone de 3 campus distribuidos en Chile, uno en Chillán, uno en Los Ángeles y la sede principal que se encuentra en la ciudad de Concepción. Y para 2019 representó una casa de estudios para alrededor de 32,000 personas. En este proyecto nos enfocamos principalmente en el campus de Concepción y durante este proyecto fuimos a explorar y descubrir qué estacionamientos había y cuántos lugares de estacionamiento encontramos. Encontramos aproximadamente 45 estacionamientos dentro del campus y aproximadamente 1,500 lugares de estacionamiento. Aquí podemos ver algunos casos que encontramos. Por ejemplo, el primer caso, que fue la Facultad de Ingeniería, es la imagen en la esquina inferior izquierda. Este representaba un estacionamiento cerrado con un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, representando un espacio libre para el público únicamente después de este horario. La siguiente imagen es cerca del edificio de anatomía, un estacionamiento completamente cerrado para el público y sin posibilidad de acceso a ninguna hora. Y finalmente, un estacionamiento cerca de biblioteca, el cual siempre se encontraba disponible a cualquier hora y por eso representaba uno de los estacionamientos más concurridos para la gente o el público en general. Estos 3 casos se repitieron en varias ocasiones durante todos los estacionamientos que encontramos, entonces quisimos recalcar estos casos para futura referencia. De igual manera, nos gustaría destacar que debido a la naturaleza del campus y como este es al aire libre de acceso gratuito, tuvimos que programar hacer una propuesta que fuera de bajo costo y duradera contra efectos de la naturaleza. Bueno, como ya mencionaba Irving, en el campus transitan alrededor de 30,000 personas y esto ocasiona que se congestionen los estacionamientos, sobre todo en horas pico. Esto puede aumentar el tiempo de búsqueda de 3 a 15 minutos y según una investigación en un estacionamiento de Londres, esto puede generar hasta 240 kilogramos de CO2 por coche al año. Esto es un grave problema para la comunidad y para el medio ambiente. Por estas razones por la que buscamos contribuir a la reducción de estas emisiones, disminuyendo el tiempo de búsqueda con la aplicación que desarrollamos. Como había mencionado, tuvimos que adaptarnos a la naturaleza del campus y un problema que encontramos al ser al aire libre fue que los estacionamientos se encontraban al aire libre, pero los sensores que tenían estos se podían ver dañados por ya sea efectos de la naturaleza como terremotos, lluvias o cualquier otro. Entonces, para nuestro sistema decidimos usar como recolección de datos el video. En nuestros sistemas propuestos se divide en 5 fases. El primero es la recolección de datos por video, a lo que le sigue la segunda fase. La segunda fase es el procesamiento de imagen, en donde lo dividimos en 3 procesos. El primero es la obtención de frames o una imagen del estacionamiento, el cual pasa al siguiente proceso, que es el corte de esta misma imagen en áreas más pequeñas que denominamos como ROI.
o en español que sería área de interés. Una vez obtenidas estas áreas de interés, se le aplican diferentes filtros para así reducir el costo de procesamiento. La tercera fase es el algoritmo de detección. En este caso estamos usando dos algoritmos de detección, un laplaciano y un clasificador de cascada. El laplaciano nos permite detectar si en el área de interés hay un objeto o no hay nada, mientras que el clasificador de cascada nos permite reafirmar que el objeto que se ha detectado es un coche o algún otro objeto. Esto fue hecho para reforzar principalmente las debilidades que encontramos en el laplaciano. Una vez que tenemos esta información, pasamos esto a una base de datos en línea que está comunicada a nuestra aplicación de Android. Todo esto a través de una REST API, la cual nos permite hacer múltiples llamadas sin tener que saturar tanto la base de datos. Como menciona Irving, lo primero es delimitar la imagen por regiones de interés con el objetivo de simplificar la búsqueda de los automóviles solo a estas regiones. Estas regiones vendrían a representar lo que son los cajones de estacionamiento. Una vez que tenemos estas delimitaciones, dividimos el video en frames y lo convertimos a escala de grises para simplificar el procesamiento. Después de esto se aplica un filtro gaussiano para suavizado de imagen y reducción de ruido, y bueno, todo esto con el objeto de simplificar el tiempo de procesamiento y mejorar la calidad de la predicción. Para esto, después hacemos un operador laplaciano en cada uno de los lugares para hacer una detección de bordes. Esto nos obtiene el contorno de los objetos y podemos obtener un promedio de píxeles blancos dentro de la región, lo que indica si existe o no un objeto. También decidimos aplicar una detección por borde scanning para reforzar esta detección y mejorar la calidad de la predicción. Bueno, después de todo esto se manda un clasificador de coches en cascada para decidir si el objeto encontrado era o no un coche. Después, para integrar todo el sistema, decidimos crear esta pequeña interfaz gráfica donde podemos ver el resultado de la detección, visualizando si el espacio estaba ocupado o no y marcándolo según el color correspondiente. También añadimos una pequeña configuración para calibrar los detectores, y esto es porque son sensibles a los cambios climáticos o de luz que se puedan dar. Bueno, una vez que se tiene el conteo de lugares, se envía una base de datos que se va a conectar con la aplicación móvil. Finalmente, la aplicación móvil la hicimos tomando en cuenta que hoy en día todos ya usan un celular que pueden darle la información necesaria. En este caso decidimos crear la aplicación a través de 4 puntos. El primero era que desplegara la información requerida de manera fácil y rápida porque el usuario podría estar manejando cuando esté usando la aplicación. Otro es que se diera de mayor a menor en una lista los lugares de estacionamiento, dando en el caso de más arriba el estacionamiento con más espacios disponibles. También agregamos una vista de mapa para que se pudiera ver exactamente en dónde se encontraba el estacionamiento dentro del campus y una sección de información en la cual el administrador podía dar ciertas noticias, anuncios o cualquier alerta relacionada con los estacionamientos. En conclusión, este proyecto fue parte de una política energética que tiene la Universidad de Concepción desde 2007. Se tomó principalmente en cuenta que las características de la Universidad de Concepción son muy peculiares. Por ejemplo, todos los estacionamientos eran de espacios abiertos o tenían diferentes métodos de acceso. Entonces tendríamos que adaptarnos bien a las características que tenía. Con una estimación rápida, podíamos calcular que alrededor de 575 toneladas de CO2 al año se podrían ahorrar, pero esto se debía hacer con un sistema totalmente calibrado, ya que la obtención de datos a través de video puede ser muy sensible a diferentes variables, ya sea luz, contraste y ángulo de visión. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a los autores, un tema bastante interesante. Yo, hasta que alguien se anime a hacer una pregunta, me permitiría yo realizar alguna. A su criterio, ¿cómo podrían establecer el tema de la viabilidad ya a nivel práctico
adoptando una tecnología como ustedes lo hicieron con Arduino? De hecho, esta propuesta está pensada para que pueda ser corrida por precisamente estos dispositivos pequeños, ya que utilizamos una librería de Python que se llama OpenCV y pues esta es muy bien soportada por los dispositivos de Arduino. Muchas gracias. Bueno, agradecemos su exposición. Luis García hace la pregunta del costo estimado de la propuesta que ustedes están estableciendo. Es un poco difícil considerar el costo, teniendo en cuenta que como nos adaptamos principalmente a las características que ya había en la Universidad de Concepción, entonces no tomamos tanto en cuenta componentes extra. Únicamente los componentes extra serían los controladores, que en este caso podrían ser Arduino, o teníamos también planeado utilizar Raspberry en otros casos. Pero como tal, nosotros en este proyecto decidimos utilizar los elementos que ya había en el mismo campus. Por ejemplo, en las primeras pruebas decidimos utilizar una cámara que ya estaba dentro de la universidad para obtener las imágenes. Y una vez que estuvimos hablando con los de seguridad dentro del campus, nos hablaron que ya era una propuesta hacer que todos los estacionamientos tuvieran cámaras en ellas. Entonces, realmente, el único costo por ahorita sería los controladores para obtener las imágenes y procesar los datos. Muchas gracias, su respuesta. En honor al tiempo, pasaríamos a la siguiente exposición y convocamos, por favor, a los autores del artículo Benefits of the Integration of Photovoltaic Solar Energy and Electric Mobility. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. En esta ocasión les voy a presentar un estudio elaborado en conjunto con la empresa de movilidad, tránsito y transporte terrestre de Cuenca, Ecuador, la Universidad de Cuenca y la Universidad de Valladolid sobre el beneficio de la integración de energía fotovoltaica y movilidad eléctrica. Soy Miguel Dávila, soy máster en electricidad, graduado de la Universidad de Cuenca y actualmente estoy por cursar el doctorado en ingeniería industrial en la Universidad de Valladolid. Uno de los principales inconvenientes que se presentan en la integración de las energías renovables a la red eléctrica como la conocemos es la alta variabilidad intrínseca de algunas fuentes de energía. Así, en el caso particular de la fuente fotovoltaica, la fluctuación depende de factores climáticos como nubosidad, temperatura, velocidad de viento, entre otras. Estas variaciones normalmente inciden directamente en la potencia y tensión entregadas a la red, por lo que puede convertirse en un problema considerable en las redes que tienen una alta penetración fotovoltaica. En la figura de la derecha, observamos un perfil de radiación y de potencia obtenido de la granja solar de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, donde se ha determinado una variación entre 0.5 y 0.7 de la potencia nominal, con tiempos mayores a 15 segundos. Entonces, este es un problema que debe analizarse cuando se intenta integrar, y hay algunos estudios que han realizado algunos avances al respecto. En cuanto al comportamiento de los vehículos eléctricos mediante un análisis de datasets de la Unión Europea, logramos determinar que un vehículo pasa un 80% parqueado en la casa del dueño, un 16% en otro lugar, y es decir, un 96% de la vida útil del vehículo eléctrico no se utiliza. Adicionalmente, considerando un tiempo de conexión, como está en esta ecuación, un tiempo de conexión como la suma del tiempo de carga más el tiempo de idle o en stand-by, se observa que en puntos de carga públicos el 61.4% del vehículo pasa en idle. Es decir, termina su carga pero sigue conectado a la electrolinera esperando para que el dueño lo desconecte. Así, en promedio, el tiempo en idle es de 2.94 horas por cada vehículo eléctrico que se conecta a una electrolinera. Entonces, esto abre una oportunidad muy grande y muy importante para el uso de vehículos eléctricos, específicamente las baterías que lo integran, para que sirvan como soporte a la red. Es decir, ver el vehículo eléctrico como un proveedor de servicio ante variaciones de tensión o de potencia. En la tabla que se muestra en la parte derecha, se detallan los niveles de integración de vehículos a la red, donde se presta especial análisis a la direccionalidad y al tipo de control que puede utilizarse.
Uno de los más utilizados actualmente y más económicos es el B1G, que es unidireccional y nos sirve, podemos hacer un control mediante el distribuidor, mediante el operador del punto de carga, mediante el usuario o el vehículo eléctrico como tal. La metodología utilizada se basó en primera instancia en observar el tiempo de respuesta del vehículo eléctrico ante el cambio de una consigna de carga. Así se varió la misma desde 5.5 kilovatios a 2.8 kilovatios en vehículos diferentes y se observó que el tiempo de asentamiento de la señal, es decir, el tiempo que el vehículo tarda en alcanzar esa consigna de potencia, es diferente para cada una de las marcas. Así tenemos dos casos, una marca A, una marca B, en la cual en un caso se tarda alrededor de 2 segundos en alcanzar la consigna de carga, mientras que en otro vehículo se demora 0.68 segundos. Por esto se planteó la utilización de un filtro pasa-bajo para remover la componente de alta frecuencia de las variaciones de la energía fotovoltaica, la cual es utilizada como control para la consigna de carga al vehículo eléctrico. Es decir, se remueve estas variaciones y esas variaciones se ingresan en el controlador para que el vehículo eléctrico se cargue. El uso de este filtro, que es bastante novedoso por su bajo costo, se validó mediante la simulación de un alimentador de media tensión donde todos los clientes tienen un vehículo eléctrico y generadores fotovoltaicos presentes en la red. Así, en la figura de la derecha, observamos en el primer caso una carga no inteligente y en el segundo caso, en la figura de la derecha, un panorama de la carga inteligente propuesta con el filtro. Con lo cual se observó una mejora de 3.01% en valores de tensión y de 8.19% en la potencia de los transformadores que alimentan cada una de las cargas. En cuanto a los beneficios de la integración, se realizó una revisión bibliográfica encontrando aplicaciones importantes dentro de las cuales están la reducción del equipamiento eléctrico en la red como baterías o supercapacitores o ruedas inerciales, tanto en su número como en capacidad. También se encontró que es importante conocer la implementación de estrategias de carga, pues normalmente la carga del vehículo eléctrico se sobrepone a la demanda pico. Entonces, quien administra la red debe tener en consideración este particular. También es importante considerar el estrés causado a la batería y a la vida útil de la batería al aplicar este tipo de cargas. Eso, hay algunos estudios, pero aún no se tiene muy identificado y más bien es uno de los trabajos a futuro que se plantean. Finalmente, las variaciones de tensión pueden ser significantes. Existen estudios que identifican las dinámicas de la variación de la energía fotovoltaica en el orden de los milisegundos y como nosotros lo observamos dentro de la peculiaridad de la zona tórrida donde se encuentra el ecuador, puede llegar a orden de segundos, por lo cual las variaciones de tensión pueden ser importantes. Además, en la tabla se observaron algunas ventajas y desventajas sobre el uso de tecnologías de comunicación, es decir, si bien tenemos el equipo que puede o que podría hacer el cambio de la consigna de carga al tiempo y entregar el servicio a la red, se necesita la plataforma de comunicación adecuada para cumplir con los tiempos requeridos. Como conclusiones, en cuanto al control de carga inteligente, el uso de un filtro pasa abajo, específicamente utilizando un filtro de Tusting, que es lo que nosotros hicimos, es una opción muy buena y de bajo costo. Aún no tenemos el prototipo funcionando, justamente todo este estudio desembocó en una tesis doctoral a la cual estoy presentando y ese es el análisis que tenemos que hacer, pero está alrededor de los 10 a 15 dólares un controlador que pueda hacer esto. En cuanto a las mejoras, se observa el 8.19% en potencia y el 3.01% en tensión, lo cual en sistemas grandes, porque el sistema modelo que nosotros lo hicimos es bastante pequeño, en sistemas grandes significan ahorros significativos, sobre todo en cuestiones económicas. Es una metodología bastante simple y puede ser implementada con recursos mínimos, tanto económicos como computacionales, porque lo único que necesitamos es aplicar un filtro que puede ser tanto analógico o digital, pero muy, muy simple. También es muy necesario conocer u obtener el tiempo de respuesta del vehículo eléctrico ante el cambio de consigna de carga. Es así que lo que se va a proponer en un futuro es
la estación de carga como tal primero se comunique con el vehículo para saber ese tiempo de respuesta, y ese dato pueda pasar al controlador del sistema eléctrico para que pueda saber cuándo puede disponer y de qué vehículos eléctricos puede disponer ante una variación de tensión. Otros trabajos futuros, bueno, es la implementación de hardware, el análisis del estrés de las baterías al aplicar este tipo de controles inteligentes en la carga de los vehículos, y los requerimientos de los sistemas de comunicación. Además, bueno, este paper estuvo entrelazado con el Laboratorio de Investigación de la Universidad de Valladolid en cuanto a energías renovables, sobre todo de ingeniería de energías fotovoltaicas, para lo cual también vamos a realizar algunos experimentos con trazadores en línea, que es lo que explicamos en la sesión de la mañana, para poder comunicarnos con los vehículos eléctricos, comunicarnos con la granja fotovoltaica y así poder realizar este tipo de control. Muchísimas gracias por su atención. Estoy abierto a cualquier pregunta que tengan sobre el tema. Gracias. Quisiera que me ayude con el tipo de estrategia de control del convertidor que se pretende establecer, porque una cosa es el convertidor y otra cosa es la estrategia de control que va a tener de conmutación ese convertidor. Y la otra es es muy bien sabido en electrónica de potencia que el más grande problema que tienen los convertidores es que precisamente degeneran la señal de la fuente. En este caso podría ser de la red pública o del panel fotovoltaico, ocasionando posibles daños. Entonces, no sé si me puede platicar un poco al respecto de qué tipo de solución ustedes han planteado o han concebido. Claro. Bueno, justamente estamos en ese estudio. La idea es que dentro de unos 3 meses en el programa de doctorado empezar a trabajar directamente ya sobre tanto las estrategias como las protecciones. Lo que nosotros planteamos en el paper originalmente es utilizar un filtro pasa abajo y con una discretización de una transformada de Tusting, lo cual, bueno, repitiendo una partecita, es económicamente y computacionalmente muy económico. La idea principal es que la estrategia se base en la comunicación primero entre el equipo diseñado, el hardware, con el vehículo eléctrico y luego con el organismo o quien esté a cargo de la red de distribución. Todo esto se pretende por lo menos realizar dentro de un protocolo de comunicación híbrido, primero dentro de la granja fotovoltaica mediante PLC o la comunicación sobre línea de potencia, y aparte con fibra óptica, que sería una de las opciones más viables, por lo menos dentro de nuestra ciudad y dentro de los cascos urbanos conocidos, pues las redes de fibra óptica están bastante extendidas y tienen bastante aceptación. Además, bueno, obviamente se tiene que coordinar con el ente que hace el control de la red para que puedan informar eso al control general del país. En nuestro caso, en el caso del Ecuador, nosotros tenemos al SENACE, que es el organismo que justamente hace el despacho de energía de todos los generadores. Entonces necesitaríamos el momento en el que el SENACE observa una variación de tensión, inmediatamente comunicar a todos los distribuidores para que los vehículos eléctricos puedan entregar esta energía en el tiempo determinado. Obviamente no es un control principal o el control principal de frecuencia, es un control más como un control secundario, por lo menos dentro de la aplicación que se ha estado observando, pero cuando se tiene una penetración alta de energía fotovoltaica, es ahí donde se ve el plus de este tipo de control. En cuanto, bueno, a protecciones, hemos hecho algunos análisis, más que nada para discretizar adecuadamente el filtro. La idea es que sea analógico antes que digital, para evitar inyectar algunos armónicos, por ejemplo, a la red o tener inconvenientes con eso. Y dentro del conversor de SDC, justamente plantear este tipo de metodología para hacer el análisis de las variaciones y poderlas inyectar de manera segura a la red eléctrica. Sin embargo, obviamente eso va a depender tanto de la calidad como de la topología del convertidor. La idea es, en primera instancia, solo plantear para poder ver con equipo de laboratorio, con algunos convertidores de CDC
desarrollados dentro de la Universidad de Cuenca y en convenio con la Universidad de Valladolid, para hacer ese estudio y luego plantearlo para que sea como norma. Eso es lo que tenemos ahora realizado hasta el momento. Muchas gracias por su respuesta. Por favor, en honor al tiempo, una última pregunta de Luis Manuel Navas. Dice que, además de las pruebas de estrés, se han analizado el tipo de batería con el cual funcionaría el sistema. Le ruego comedidamente una respuesta lo más corta posible. Claro, bueno, no hemos hecho aún estudios al respecto, sin embargo, la batería de litio es la que más se va a utilizar y es la que está presente, por lo menos en todos los vehículos eléctricos que nosotros hemos analizado aquí en la ciudad. La idea es hacerla en primera instancia con eso y obviamente también el laboratorio de la Universidad de Cuenca está desarrollando otras baterías, igual basadas en baterías de litio, y hacer los estudios al respecto. Muchas gracias por su presentación. Agradecemos al autor, el ingeniero Miguel Dávila, y por favor convocamos a los autores del tercer artículo que vamos a escuchar el día de hoy, The Role of the Electrical Vehicle in Sustainable Supply Chains, a Review. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu peço desculpa por não estar apresentando em espanhol, mas os slides vão estar em inglês, então acho que todos vão poder acompanhar. Sou aluna de graduação de Engenharia Elétrica do Cefet, e essa pesquisa ela foi feita em parceria com a professora Vanessa e o professor Pedro, também do Cefet, e a professora Mônica Alonso, da Universidade Carlos III de Madrid. Nós propusemos fazer uma revisão de literatura sobre o papel de veículos elétricos dentro de cadeias de suprimentos sustentáveis. Bom, eu começo a apresentação com a seguinte pergunta. Por que devemos estudar o veículo elétrico dentro de cadeias de suprimentos sustentáveis? Principalmente porque muitos governos e muitas empresas eles têm sido pressionados por atuarem de um contexto sustentável, de um desenvolvimento sustentável. E esse desenvolvimento sustentável ele é entendido como desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E esse conceito de sustentabilidade ele requer o triplo bottom line, que é o equilíbrio entre os aspectos econômico, ambiental e social. Como mais uma justificativa, no Brasil, no ano passado, no ano de 2019, o setor de transporte ele foi responsável por cerca de 45,4% do total de emissões de gases de efeito estufa e consumiu cerca de 32,7% de toda a energia disponível no Brasil, superior até do que o setor industrial, que foi de apenas 30,4%. Assim, o setor de transporte ele contribui para a elevação do potencial de aquecimento global e também para a escassez de recursos naturais. E por essa razão, esse setor ele tem sido cada vez mais pressionado a implementar estratégias sustentáveis e ecologicamente corretas. E também, em conjunto com isso que eu falei, ainda temos a Agenda de 2030, que prevê padrões de vida sustentáveis para os próximos anos. E a mobilidade elétrica ela tem sido apontada como uma alternativa sustentável para este setor. A metodologia de pesquisa. Primeiramente, nós fizemos uma pesquisa genérica sobre cadeias de suprimentos sustentáveis do banco de dados da Web of Science e não incluímos nenhuma palavra-chave relacionada a veículos elétricos. E na tabela 1 aqui a gente vê os termos que nós utilizamos. E nessa figura, nós vemos a nuvem de palavras, e como pode ser observado, não tem nenhuma relacionada à eletromobilidade. Somente depois que nós selecionamos os artigos do banco da Web of Science, foi que decidimos analisar o papel de veículos elétricos dentro deste banco de dados. E encontramos 22 artigos. Dentre esses 22 artigos, nós pudemos separar eles em 3 grupos principais. 5 deles faziam algum estudo relacionado à bateria dos veículos elétricos. 8 deles falavam sobre algum tipo de cadeia de suprimento. E 6 deles faziam uma análise comparativa dos veículos elétricos com os veículos a combustão. Tivemos ainda 3 deles que saíram fora da pesquisa, porque eles analisavam coisas fora, como, por exemplo, faziam outro tipo de revisão de literatura ou analisavam questões políticas em algum país.
Dos artigos que falavam sobre bateria, vimos que muitos estavam preocupados com a questão do descarte da bateria, porque o material do cátodo ele é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. E descobrimos também que, se considerado todo o ciclo de vida dos veículos elétricos, as baterias são responsáveis por cerca de 20% do total das emissões de gases de efeito estufa. Com relação às cadeias de suprimento, vimos que, apesar dos veículos elétricos ainda não terem atingido o seu pico de produção, existem muitos estudos preocupados com os riscos de suprimento de matéria-prima, principalmente, novamente, em relação às baterias, porque as baterias precisam ser substituídas a cerca de aproximadamente a cada 8 anos, que é quando elas perdem 20% da capacidade de recarga. Tivemos ainda outros estudos dentro de cadeia de suprimento preocupados com a interrupção do fornecimento de minerais utilizados para a produção dos veículos. E tivemos ainda um estudo interessante que fazia um modelo de maximização de lucro. Ele propunha um estudo de remanufatura do lítio para as baterias e nesse modelo ele analisava o nível de qualidade das baterias que seriam substituídas. E, dependendo do nível de bateria, ele considerava recolocar essa bateria integrada à rede de fabricação da bateria. Então, ele obteve com isso um lucro de cerca de 30,93% no lucro, fazendo esse estudo de remanufatura do lítio. Com relação aos estudos que fazem algum tipo de comparação entre veículos elétricos e veículos a combustão, nós temos que os veículos a bateria, os veículos elétricos a bateria, eles são os que mais contribuem para a redução do aquecimento global, só que, por outro lado, eles aumentam em 1/3, se não me engano, o consumo de água, principalmente para a geração de eletricidade provinda de hidrelétricas. Em relação E todos os veículos elétricos, eles possuem potenciais de redução de emissão de gases de efeito estufa quando comparado aos veículos a combustão, só que apenas quando eles utilizam fontes renováveis de energia, porque se você utilizar os veículos elétricos com fontes não renováveis, você pode até mesmo agravar o potencial de aquecimento global daquela região. Alguns artigos também faziam uma análise dos subsídios do governo. E esse estudo é importante porque os veículos elétricos ainda estão no estágio inicial de inserção no mercado. E ainda existem muitas lacunas que precisam ser fechadas, como, por exemplo, a baixa autonomia dos veículos, o alto preço de compra e o longo tempo de carregamento, e a infraestrutura de muitas cidades que ainda não é adequada para esse novo mercado. E, como exemplo, nós temos, por exemplo, a China, que oferece alguns incentivos, algumas taxas de crédito e melhorou a infraestrutura para poder atender esse novo mercado. Temos os Estados Unidos, que oferecem taxas de crédito para a compra de plug-ins e veículos a baterias. E temos a Romênia e a Espanha, que oferecem 25% de desconto na compra do veículo, que é o Plano Movelé. Nós fizemos também uma análise de sustentabilidade dos artigos encontrados. Nós analisamos quais são os indicadores que eles utilizam em cada um dos pilares. E notamos que muitos estudos, eles consideram o veículo elétrico como uma alternativa sustentável, só que poucos deles faziam uma análise completa dos 3 pilares. Então, alguns deles, por exemplo, faziam apenas uma análise teórica do pilar ambiental, só considerando alguns aspectos na introdução, mas não aplicavam o método que eles estavam propondo a esse pilar. E os indicadores mais utilizados, como pode ser visto, a emissão de gases de efeito estufa e CO2, a reciclagem de materiais, para o social, o bem-estar social, e para o ambiental, riscos de suprimento, custos de comparação de veículos elétricos com o veículo a combustão e também os impactos na demanda. E como conclusão,
nós mostramos que ainda existem algumas lacunas na investigação dos veículos elétricos, no papel dos veículos elétricos em cadeia de suprimentos sustentáveis, porque apenas 22 dos artigos publicados no banco de dados da Web of Sciences falavam sobre algum tipo de mobilidade dentro de cadeia de suprimentos sustentáveis. E também há uma pressão constante por processos e atividades sustentáveis, desde que a Agenda de 2030 estabeleceu metas para alcançar uma vida sustentável, e que a mobilidade elétrica ela é conhecida como uma importante política pública com o objetivo de reduzir os impactos ambientais dos setores de transporte. E a implementação da mobilidade elétrica ela pode ser utilizada para alcançar as metas de redução de carbono, só que essa implementação de veículos elétricos, ela tem que estar associada ao uso de fontes renováveis e também que os subsídios de preço eles são importantes para poder atrair mais consumidores e também mais fabricantes para esses veículos, só que não podemos deixar de lado a infraestrutura que tem que ser adequada para atender esse novo mercado e também há outras especificações, como o tempo de bateria, de recarga das baterias, que ainda é longo e tem sido... E há alguns estudos para poder melhorar isso, então, com a implementação desses estudos, vai ser melhor a inserção desse novo mercado. E obrigada por assistirem. Gostaria de agradecer ao CNPq e ao Cefet pela oportunidade de pesquisa, y también a profesora Vanessa, que es mi orientadora y me auxilió en esta pesquisa. Muchas gracias, su exposición bastante clara. Bueno, de parte de Luis Manuel Navas, además del cálculo de emisiones de GI como elemento de comparación de sostenibilidad de distintas tecnologías, ¿se ha identificado aplicación de otras técnicas como el cálculo de la huella ecológica o el LCA de las distintas alternativas? Só estava em dúvida em alguns termos. Na nossa busca, não, porque a gente olhou apenas para as publicações que estavam relacionadas com cadeia de suprimento. E apareceu, sim, o LCA, só que não estava atrelado à nossa pesquisa. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, agradecemos a la ingeniera Fernanda Amaro la exposición dada y de su artículo en este congreso. Por favor, pasamos al siguiente artículo, A Comparative and Exploratory Case Study of the Concept of SDA Applied to Sustainable Mobility, Exploring Trends and Disadvantages of SDA in Iberoamerican Cities. Bueno, voy a exponer rápidamente lo que logramos tener junto con el equipo de Ritmus en un estudio exploratorio comparativo del concepto de infraestructuras de datos espaciales aplicados a la movilidad sostenible, explorando las tendencias y divergencias de infraestructuras de datos espaciales en ciudades iberoamericanas. Bien, quisiera rápidamente presentarnos. Somos la Red Iberoamericana de Transporte y Movilidad Urbana Sostenible, Ritmus. Somos una red CITED integrada por distintos profesionales y docentes. Estamos involucrados distintas entidades de I más D más I, empresas de gobierno e interesados que permiten realizar un análisis de la movilidad urbana y las fuentes energéticas, tecnológicas y de infraestructura. Además, tenemos una particular intención de investigar y de entender cómo las estructuras que planifican y gestionan el transporte están preparadas para asumir estas innovaciones que día a día surgen en torno al ámbito de la movilidad urbana. En este concepto para nosotros es bien interesante el tema de infraestructuras de datos porque involucra justamente todos los elementos que son parte del interés de la red. Involucra datos, tecnologías, pero también involucra políticas y arreglos institucionales que van a permitir de alguna forma enfocarse y facilitar la disponibilidad de información y también brindar acceso a la misma. En este caso nosotros hemos tenido la iniciativa de poder contrastar esta experiencia que se da sobre todo en España y Portugal, en concreto en la región limítrofe y que han participado en ella la región de Extremadura y Alentejo Central, y compararla con algunas dinámicas que se desarrollan en Latinoamérica. Lo interesante que, para ir estableciendo algunas bases, es que España y Portugal tienen una clara definición para poder utilizar las
las infraestructuras de datos espaciales, las IDES, y es básicamente utilizarlas como una información territorial para la toma de decisión. Por el contrario, Latinoamérica tiene objetivos mucho más diversos y van ajustándose a las necesidades de los tiempos y los contextos específicos de cada país. El espacio europeo tiene la directiva INSPIRE, que es un proyecto de la Unión Europea, y que esto le brinda un estándar para compartir información a nivel europeo, en contraste con Latinoamérica, ya que no existe en Latinoamérica una iniciativa ni común o regional que tenga las características que la Unión Europea tiene, ¿no? Hay algunas dinámicas que van a generar en el caso de Europa, como el caso de Otalex, es la región de Alentejo Central y Extremadura, entre España y Portugal, que van a permitir entonces poner a prueba las ventajas de compartir y de coordinarse a través de iniciativas como la directiva SPIRE. Por el contrario, en Latinoamérica no existe como lo hemos hablado antes, no existe esta directiva, pero, por ejemplo, el BID ha lanzado un estudio muy interesante donde, si bien es cierto, Latinoamérica siempre se muestra bajo en los niveles de indicadores de eficiencia de procesos de datos compartidos, sí hay algunos países que destacan en ello. Y aquí es importante hablar sobre un importante texto de Vilches y Baleari de este año, donde efectivamente el texto se centra en el análisis de las infraestructuras de datos espaciales en América Latina y muestra un claro avance, por lo menos, de países como México, Chile, Colombia y Ecuador. En contraste, ¿no?, de la Unión Europea, que ya demuestra un avance mucho más homogéneo en cuanto a región. Bien, el interés de nuestra investigación es cómo se vincula entonces la aplicación de las IDES con la movilidad urbana. Y aquí nos interesa mucho comprender estas dinámicas que se dan en la movilidad urbana, porque existe mucha tendencia a realizar estudios comparativos que evalúan sobre todo los niveles a partir de diversos criterios de la sustentabilidad de la movilidad urbana. Y aquí entonces nuestro interés es pensar en cómo podemos establecer esos vínculos y qué cosas podemos aprender y qué cosas podemos identificar sobre los elementos que están sucediendo en América. Bien, para el trabajo lo que hicimos fue una revisión sistemática de literatura, definimos unas palabras clave, identificamos un buscador de textos, de papers. Ahí tienen en la pantalla las claves, no las palabras clave. Fuimos 7 investigadores de Ritmus, cada uno identificó por lo menos 2 artículos a partir de esa búsqueda con palabras clave. Se elaboraron unas tablas al final con las cuales nosotros íbamos a sistematizar nuestros resúmenes. Estas tablas estaban divididas en 2. Una tabla sistematizaba todo lo que ese paper hablaba sobre los datos espaciales. Ahí se codificaron distintos elementos, la forma en la que se compartían los datos, el tipo de tecnología, el tipo de política, si existe en el paper, si se consignaba, porque nos interesa, como les hemos explicado, esas relaciones de dirección, ¿no?, y de orientación de los temas de la movilidad urbana. Y luego había otro cuadro que era el de movilidad urbana, en donde se describía brevemente el tipo de ciudad del que estaba interviniendo con IDE, las características generales, el tipo de sistema de transporte que se estudiaba, y se crearon estas 2 tablas. Al final se hizo una matriz de contingencia utilizando las 2 tablas, y esto permitía, a través de la metodología Delphi, que básicamente es esta tabla sistematizada, leída por los distintos investigadores de Ritmus, y encontrando e identificando y también llegando a consensos entre los investigadores entre las tendencias y contrastes que más se podrían ver en esa tabla de contraste. Los resultados que tenemos, bueno, tenemos unas tendencias muy claras y muy interesantes que se dan tanto en Latinoamérica como en Europa. Es el desarrollo que las IDE están a distintas escalas. Están en escalas de territorio pequeño, digamos de mancomunidades, pero también se dan a escalas nacionales. Pero también encontramos que sí ya hay un gran trabajo vinculado a la movilidad.
Es decir, ya se está vinculando cada vez más a ello y no se está quedando nada más a nivel de catastro, por poner algún ejemplo. La participación de la ciudadanía para generar y compartir datos es también un momento bien interesante en la CIDE, porque esto quiere decir que hay un gran reto para abrirse no solo al interior de las instituciones, sino afuera de las instituciones y buscar la manera de compartir esa información y de recibir información de los usuarios. Hay un gran uso, además, de sistemas de información geográfica de código abierto, y esto también pone como un parteaguas, ¿no? Porque antes había mucho uso de software privativo, ahora estamos viendo cómo se abren a software de código abierto. En cuanto a la movilidad en concreto, hay un gran avance o hay digamos, una gran tendencia en analizar y priorizar estudios de evaluación de la accesibilidad en lugar de la congestión, y esto lo vemos como positivo porque estamos yendo a la raíz del problema de la movilidad. Las IDES es como bases también para colectar datos y evaluar la movilidad urbana sostenible. Es decir, hay muchos papers que están intentando establecer una batería de indicadores para poder evaluar la movilidad. Y algo que notamos muy interesante es que en la mayoría hay una ausencia del concepto de Smart City y Smart Mobility que curiosamente uno creería que se lo encontraría mucho, pero no lo hay. Hay una guía regional, una gran divergencia, ¿no? La guía regional de la Unión Europea y el aparecimiento de iniciativas transfronterizas también en la Unión Europea. Algunas líneas de trabajo que hemos detectado nosotros es el tema justamente en lo institucional. Hay unos grandes trabajos que hay que hacer porque no solo basta tener una iniciativa, sino que hace falta fomentar y fortalecer la cooperación entre instituciones de gobierno, empresarios y usuarios. Y América Latina, por el momento, tiene un gran reto en el sentido de que debe de mejorar su cobertura de Internet, superar la brecha digital, porque hay muchos países de Latinoamérica que no tienen ni siquiera el 50% de cobertura de Internet, y también promover la alfabetización digital, que hay que decirlo, es un gran reto porque aunque tengas un teléfono, aunque tengas Internet, no necesariamente quiere decir que puedas utilizar los dispositivos y aprovechar todas las ventajas que dan las IDES en conexión con la movilidad urbana. Pues nada, hasta ahí y muchas gracias por la atención. Bueno, agradecemos nuevamente a Carlos Ernesto Grande su exposición, bastante clara, muy concisa, un tema muy interesante. Y a continuación convocamos la presencia de los autores del artículo titulado Computational Intelligence for Analysis of Traffic Data. Bien, mi nombre es Juan Serra, voy a estar presentando junto a mi compañero Hernán Winter y nuestro tutor Sergio Nesmanchnou nuestro proyecto sobre inteligencia computacional aplicada al análisis de datos de tráfico. Hoy en día los sistemas inteligentes de transporte son un componente fundamental de las ciudades modernas. Su principal objetivo es brindar la movilidad de las ciudades para que los ciudadanos puedan trasladarse de forma segura, a su vez reduciendo problemas como accidentes y tiempos de viaje. Las principales tareas que realizan estos sistemas son de recolección y análisis de datos, monitoreo, por ejemplo, accidentes o infracciones, control de tránsito y comunicación con los pasajeros y los vehículos a través de distintos tipos de señalizaciones. Distintas tecnologías son utilizadas para llevar a cabo estas tareas dependiendo de las necesidades de cada ciudad o país. Varias de las tareas que realizan este tipo de sistemas tienen un componente de reconocimiento visual. Los sistemas inteligentes de transporte asistidos por visión son aquellos que utilizan técnicas de visión por computadora para optimizar este tipo de tareas. Los avances recientes en inteligencia artificial permiten la implementación de redes neuronales convolucionales para resolver tareas de detección y clasificación que pueden aplicarse a grabaciones de cámara de tránsito, permitiendo así detección, seguimiento y reconocimiento de los objetos de tránsito. Esto sirve como base para construir sistemas que analicen el comportamiento del tiempo de accidentes. Al analizar los videos por medios visuales, también es posible obtener distintos tipos de datos estadísticos como conteo y clasificación
que pueden ser útiles al momento de tomar decisiones como mejorar la infraestructura, por ejemplo, de transporte. Nosotros proponemos una solución que busca mejorar los sistemas de transporte, agregando la capacidad de automatizar las tareas visuales, mediante la implementación de un sistema que sea flexible y adaptable a cualquier sistema inteligente de transporte existente. Como objetivo, nos propusimos que el sistema sea fácilmente modificable, por lo cual seleccionamos un entorno de desarrollo y librerías de código abierto que cuentan con amplio soporte de la comunidad y con la capacidad de ejecutarse en distintas plataformas. Bien, este es un esquema del sistema propuesto. Como ven, tiene una arquitectura de tipo pipeline modular. Un pipeline es como una secuencia de pasos, en este caso que procesa un video de entrada a través de varios módulos, donde cada uno de estos módulos realiza una tarea específica. Podemos agrupar los módulos en 4 categorías principales. Los 3 primeros, en verde, son módulos para la recopilación de datos, por ejemplo, captura de video, y los resultados de lo que sería la detección y el seguimiento de los vehículos objetos de tránsito. Luego, los módulos en amarillo son los módulos encargados de recopilar de analizar los distintos datos recopilados. Para después, los módulos en azul se encargarán de anotar los videos y las imágenes para finalmente almacenar los resultados, ya sea en videos resultantes o los resultados obtenidos del procesamiento. Bien, una ventaja de este tipo de arquitectura es que la implementación de un módulo en particular podría cambiarse por completo sin la necesidad de afectar al resto de los módulos. Bien, ahora voy a explicar un poco cómo implementamos nosotros algunos de estos módulos. Tengan en cuenta, como decía anteriormente, que esto es fácilmente modificable e intercambiable. Para la captura de video utilizamos una librería conocida como OpenCV, lo cual nos permitió también realizar manipulación de imágenes y de video previo al procesamiento. Luego, para el módulo de detección, que tiene como objetivo determinar la posición de cada objeto de tránsito fotograma a fotograma, seleccionamos una librería propuesta por Facebook llamada Detectron2. Esta soporta distintas arquitecturas de redes neuronales y es altamente configurable. Luego de probar varios modelos de redes, finalmente optamos por una red Faster RCNN con segmentación y máscaras. Para el seguimiento, para el módulo de seguimiento que viene luego del de detección, optamos por un algoritmo de seguimiento basado en detección, ya que es un módulo que contará con los resultados de la... Luego de estos módulos, que eran los módulos que veíamos en verde, es decir, de recopilación de datos, nos encontramos con los módulos de análisis de datos. Nosotros implementamos 5 módulos, entre ellos tenemos uno para el cálculo de velocidad, en este caso lo hacemos en píxeles por segundo. Luego tenemos un módulo que permite conteo y clasificación de vehículos a través de líneas seleccionadas previamente. Un módulo de análisis de líneas de control que permite el análisis más complejo de vehículos, por ejemplo, vehículos que doblan o vehículos que transitan por cierta zona. Luego tenemos un módulo de análisis de infracciones, en este caso son infracciones de luz en luz roja, y un módulo de análisis de zona de no detención, donde al seleccionar una zona, los vehículos que se detengan en esa zona serán considerados en infracción. Finalmente, tenemos los módulos de visualización y de anotación de video. Estos módulos utilizan las mismas librerías, OpenCV y Detectron2, para no solo anotar los videos en tiempo real, sino que poder visualizarlos. Ahí pueden ver cómo sería una imagen de un video procesado por el pipeline y la arquitectura. Para la validación del sistema y para probar la efectividad y capacidades, se consideraron casos de estudio de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
Accedimos a videos de cámara de tránsito gracias a la Intendencia de Montevideo por medio de su programa de datos abiertos. Estos videos presentan distintas calidades de imágenes y condiciones de iluminación. Fue posible realizar las pruebas en el Centro Nacional de Supercomputación, Cluster UI. Utilizamos métricas estadísticas estándares para la evaluación, principalmente del módulo de detección y de seguimiento. Como resultado, que bueno, es una validación que aún se encuentra en curso, ya que nos encontramos actualmente mejorando también el sistema, obtuvimos, en cuanto a detección y clasificación, una precisión media del 85%. Para el seguimiento obtuvimos una precisión media del 89% en buenas condiciones de iluminación y 36% de noche o de mala calidad de video. Para los módulos de análisis de datos obtuvimos resultados muy similares a los del seguimiento, dado que estos módulos funcionan y extensibles a los distintos sistemas de transporte de distintas ciudades, gracias a su arquitectura de tipo pipeline modular. Otro punto importante fue haber podido validar el funcionamiento utilizando videos de cámaras de tránsito de la ciudad de Montevideo, lo cual nos dio una noción del comportamiento del sistema en condiciones reales. En los videos que utilizamos para probar se obtuvieron buenos resultados con buenas condiciones de iluminación, mientras que hay lugar para mejorar el funcionamiento del módulo de detección en condiciones de baja iluminación o poca calidad de imagen. Creemos que bueno, logramos un buen sistema de base para seguir construyendo y seguir mejorando un sistema de este tipo. Eso es todo, gracias por su atención. Muchas gracias a Juan Serra, uno de los autores de tan interesante artículo. Y convocamos la presencia de los autores del artículo, cuyo título es Exact and Meta-heuristic Approach for Bus Timetable Synchronization to Maximize Transfers. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Nesmanov y voy a presentar este trabajo que estamos desarrollando aquí en la Universidad de la República sobre la resolución del problema de sincronización de frecuencias de autobuses para maximizar transferencias. Bueno, la motivación del trabajo está dada por la importancia que tienen los sistemas de transporte público en las ciudades inteligentes modernas y bueno, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros, de los pasajeros que utilizan el transporte público, y tomando en cuenta que los planificadores en general basan el diseño de las redes de transporte en conexiones o transferencias, pero los usuarios en general no son muy afines a utilizar este tipo de movilidad en caso de que los tiempos de transferencia sean elevados, tomando en cuenta que cuando uno está esperando, el tiempo transcurre más lentamente que cuando uno está trabajando, viajando efectivamente. El problema que planteamos resolver en esta investigación es sincronizar los horarios de los autobuses, de las líneas de autobuses, para mejorar la experiencia global de viaje, reduciendo los tiempos de espera y de los pasajeros que transbordan desde una línea de autobuses a otra. El problema toma en cuenta un conjunto de elementos que bueno, están descritos en esta slide. Tenemos un conjunto de líneas de autobuses y un conjunto de puntos de sincronización. Y aquí, bueno, hay una diferencia importante con otras variantes del problema que se han resuelto en la literatura previamente, porque en sistemas de transporte como el de la ciudad de Montevideo no existe límite para los transbordos, se pueden realizar en cualquier par de paradas de líneas, lo cual complejiza los escenarios que es posible resolver con este enfoque. Se cuenta también con una función de tiempo de viaje, de cada una de las líneas de autobuses a cada punto de sincronización, y bueno, una función de demanda que contabiliza cuántos pasajeros transfieren desde una línea de origen a una línea de destino en cada punto de sincronización.
Esta versión del problema que estamos resolviendo en el artículo que enviamos a la conferencia plantea hallar los tiempos de salida de los viajes de cada línea, determinados por el offset, que es el tiempo de la primera salida, manteniendo las frecuencias de los autobuses fijas, ese es el headway, para tratar de mantener la calidad de servicio que ofrece actualmente el sistema de transporte en la ciudad que estamos resolviendo, que es Montevideo. Asumimos también en la formulación del problema, que voy a presentar en la siguiente slide, que los pasajeros están dispuestos a esperar un cierto tiempo máximo por la transferencia, por la sincronización, y en caso de que el autobús demore más de ese tiempo, el segundo autobús que se van a tomar, la sincronización no es efectiva, no provee una buena calidad de servicio a los pasajeros. Entonces, tomando en cuenta estos elementos, se define el modelo matemático de optimización, que bueno, es el que está en esta slide, en donde se plantea maximizar una función de sincronización de transferencias, que básicamente toma en cuenta un conjunto de restricciones que determinan cuándo dos viajes de dos determinadas líneas están sincronizados en aquellos puntos en donde hay transferencias de la línea origen a la línea destino. Los tiempos de arribo a esos puntos de sincronización son los que están especificados, bueno, en las ecuaciones que tienen el texto de rojo al lado, y bueno, y las restricciones de continuidad y de integridad están explicitados en la última fórmula. Obviamente el modelo matemático está explicado claramente en el artículo, no me voy a extender demasiado aquí en la explicación de cada uno de las ecuaciones. Para resolver este problema, lo que propusimos fue un modelo exacto, dado que esta versión del problema es relativamente simple, por el número de variables de optimización involucradas, solamente un offset por línea. Entonces se puede resolver con un método exacto, en este caso un modelo de programación entera mixta, que fue resuelto con Ciplex, el software conocido de optimización combinatoria, aplicando los métodos tradicionales que utiliza Ciplex y con un tiempo límite de ejecución que basamos en 10 minutos, pero que en realidad no es relevante para el problema porque esta variante se resuelve muy rápidamente, aún de modo exacto. Y bueno, y algunas de las métricas que tomamos en cuenta fue tener una tolerancia en cuanto a las cotas que calcula Ciplex de 0.01% para determinar una solución como la solución exacta del problema. Pensando en variantes más complejas del problema, por ejemplo, cuando se permiten cambiar las frecuencias o cuando se optimiza efectivamente los tiempos de espera en cada una de las paradas por parte de los pasajeros, diseñamos también un algoritmo evolutivo que puede ser muy útil para la resolución de problemas de instancias más complejas del problema de optimización. Este algoritmo evolutivo, bueno, utiliza como representación un vector de enteros que justamente codifican los offsets de cada línea considerada en la instancia del problema. Se utiliza el modelo de evolución mu más lambda, que fue capaz de calcular mejores soluciones que el modelo tradicional generacional. Los operadores evolutivos son bastante tradicionales también. El método, una inicialización aleatoria para proveer diversidad, una selección por torneo, y operadores de recombinación de dos puntos y mutación gaussiana adaptados para manejar la codificación del problema. Los detalles específicos de los operadores y de cómo se adaptan para la codificación utilizada los pueden encontrar en el artículo. Bueno, lo más importante es que aplicamos este problema de optimización a un caso de estudio real de sincronizaciones de transferencias en la ciudad de Montevideo. Utilizamos los datos reales del sistema de transporte inteligente de Montevideo para construir 60 instancias del problema, tomando en cuenta diferentes números de puntos de sincronización y también diferentes niveles de tolerancia con respecto a lo que está dispuesto a esperar el pasajero por el segundo autobús de una conexión. Realizamos los experimentos en nuestro Centro Nacional de Supercomputación y las métricas que calculamos, además de determinar los tiempos de espera y el número de sincronizaciones exitosas, comparamos con dos situaciones relevantes, dos soluciones importantes: la planificación real, que es la que hoy en día se utiliza por parte de la administración en Montevideo, y luego una solución en donde no se aplica ningún enfoque explícito
para la sincronización, es decir, que todos los offsets se fijan en 0 y se asume que los autobuses salen todos al mismo tiempo. Con respecto a los resultados, calculamos las mejoras de los métodos de optimización propuestos sobre estas dos soluciones de base, la solución real y la solución sin sincronizaciones, y vimos que es solamente cambiando o optimizando el valor del offset para cada una de las líneas, es posible obtener mejoras muy importantes con respecto al número de sincronizaciones efectivas por debajo del tiempo de espera máximo de los usuarios. El algoritmo evolutivo fue capaz de mejorar hasta 26% sobre la solución con ceros y hasta 21% sobre la solución real, mientras que la solución exacta es 33% mejor sobre la solución de cero y 28% mejor en la solución real. Como pueden ver, estas mejoras importantes se dan cuando la instancia del problema es más apretada, en donde hay unas restricciones más fuertes para los tiempos de espera por parte de los pasajeros. Perdón, el modelo también permitió determinar que las soluciones calculadas por cualquiera de los métodos de optimización propuestos tenían más líneas con tiempos de espera en sincronizaciones menor que el tiempo de espera tolerancia máxima definida para los usuarios, que es ese valor WB que está ahí. Por ejemplo, como el caso de ejemplo que se presenta para 70 puntos de sincronización y una tolerancia de 0.3, se puede ver claramente cómo mejora la calidad de servicio y cómo se mueve el histograma que toma en cuenta los tiempos de espera normalizados por el tiempo máximo de espera. La gráfica de la izquierda corresponde a la solución sin optimizar, es la solución actual que tiene implementada la Municipalidad de Montevideo. Para muchas de las líneas, las esperas son superiores a lo que está dispuesto a esperar el usuario, mientras que la solución calculada por los métodos de optimización, en este caso es el método exacto, se puede ver cómo hay mayor cantidad de líneas que están optimizadas en el sentido de que las esperas se dan dentro de la tolerancia del usuario, y hay mucho menos con esperas mayores al valor de tolerancia. Un minuto, por favor. Sí, esa es la última slide. En el trabajo hemos presentado un método de programación entera mixta y un algoritmo evolutivo para resolver el problema de sincronización de frecuencias en autobuses. Y bueno, los resultados más relevantes son los que les comenté en la slide anterior. Se mejoraron hasta 25% en promedio las sincronizaciones exitosas, y 20% el algoritmo evolutivo, una herramienta importante para resolver instancias del problema de mayor dimensión, y los tiempos de espera en promedio mejoraron, como vimos anteriormente, aproximadamente un 20%, y en algunos casos hasta el 33% en las instancias más apretadas. Estamos trabajando ahora en nuevas variantes del problema para considerar variantes más realistas, por ejemplo, optimizando no solo los offsets, sino también los tiempos de salida entre viajes consecutivos, que son los headways, y también modelando la demanda real para los viajes directos y no solo las sincronizaciones. Por último, pretendemos resolver versiones multiobjetivos del problema que tomen en cuenta también el costo de ofrecer el servicio y la calidad que el mismo ofrece. Bueno, muchas gracias. Quedo aquí para las preguntas. Diego Gachet pregunta, ¿cómo se estiman los pasajeros que se transfieren de una línea a otra en el sistema de real de transporte? Muy relevante la pregunta porque no lo dije por falta de tiempo. En realidad toda la creación de los escenarios y los datos del problema fueron generados aplicando un enfoque de análisis de datos con datos reales que nos provee la municipalidad y la Intendencia de Montevideo. O sea, son datos reales del sistema de transporte. Y aquí en Montevideo el sistema de transporte trabaja con un sistema de identificación por tarjeta, por lo cual contamos con la información real de todos los pasajeros que utilizan su tarjeta para un viaje de transbordo. Gracias. Luis Manuel Navas ha escrito, lamento si la pregunta es redundante, pero no me ha parecido escuchar si hay mecanismos de rectificación en la sincronización de los buses
en el caso de que se produzcan perturbaciones en los viajes, como la existencia de congestiones viarias? Sí, también es una muy buena pregunta porque es muy relevante. En esta variante del problema es una variante estática en donde se calculan los tiempos de antemano y los tiempos de salida no se modifican, pero en una variante dinámica del problema sí se podrían utilizar para resolver en tiempo real en caso de que, por ejemplo, se produzca un atasco del tráfico o un accidente en alguna vía, para poder notificar esa información a los propios conductores de los autobuses para que modifiquen ya sea sus frecuencias o inclusive sus recorridos. En esta variante del problema eso no está planteado. Gracias. Finalmente, Oscar Rodolfo Guanela, ¿cuánto es el tiempo de espera máximo que ustedes consideraron que las personas toleran sin ver disminuida la calidad del servicio? Veo que consideraron más de uno. ¿De qué depende la elección? También una pregunta muy importante porque eso caracteriza el escenario. Lo que hicimos fue basarnos en los datos reales de las esperas actuales que existen en el sistema de transporte de Montevideo. Esos datos son públicos, corresponden a las frecuencias existentes de los ómnibus hoy en día, y luego consideramos 3 niveles de tolerancia, 0.9, 0.7 y 0.7, 0.5 y 0.3. Eso significa que en las instancias más apretadas el usuario está dispuesto a esperar el 30% de lo que espera hoy en día. Digamos, si hoy espera 10 minutos, estaría dispuesto a esperar solamente 3. Por eso que esas variantes del problema son bastante más complejas en cuanto al número de sincronizaciones, ¿sí? Nos basamos en análisis de datos de la realidad actual y modelamos diferentes niveles de ajuste de acuerdo a esos 3 valores paramétricos que les comenté anteriormente. Muchas gracias. Bastante claro. Agradecemos la exposición de Sergio Neismanov. Y por favor, convocamos a la siguiente exposición del artículo titulado Plataforma de Movilidad Compartida Metropolitana, PMCM, Sistema Tipo MAS, Córdoba, Argentina. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Leandro Alberto Jiménez, soy arquitecto. Bueno, la presentación del trabajo lleva como título Plataforma de Movilidad Compartida Metropolitana. Es un sistema de tipo MAS. Es un proyecto que tiene su radicación en la ciudad de Córdoba, provincia homónima de la República Argentina. Para dar inicio a la presentación, hacemos referencia a un dato que no es no menor, que lo llevó adelante la ONU a través de un informe en el año 2018, en el cual establece de que el 55% de la población mundial actualmente se encuentra radicada en entornos urbanos. Esta realidad en Latinoamérica se replica, y particularmente en la ciudad donde nosotros llevamos adelante este proyecto, no escapa a la misma. La ciudad de Córdoba es una ciudad que se encuentra ubicada geográficamente en el centro de la República Argentina. En cuanto a lo que es su carácter su importancia a nivel país, se ubica segunda por detrás de Buenos Aires. En cuanto a lo que es superficie, la misma tiene el ejido urbano, ¿sí?, la superficie urbana más grande del país, superando a lo que es la ciudad de Buenos Aires y también a lo que es los distritos que conforman el conurbano bonaerense. La ciudad de Córdoba se ubica a una distancia aproximada de 700 kilómetros en línea recta con la ciudad de Buenos Aires. Esto para darle una georreferencia, ¿sí?, a la gente que está escuchando la presentación. Tiene un carácter muy importante en lo que hace a su vinculación física con lo que es el centro de la República y también con los países limítrofes como lo son Brasil, Uruguay, Chile, porque a través de ella circula un corredor bioceánico que resuelve lo que es el transporte en gran medida de mercancías a nivel Mercosur. Yendo al tema en particular, la ciudad de Córdoba es una ciudad que, como bien decía,
está delimitada por un cuadrado de 21 kilómetros por lado, y la dinámica de planificación de la ciudad ha sido, durante toda su historia, de manera deficiente. Esa planificación deficiente ha llevado, entre otros, a generar problemas en lo que es la movilidad urbana. Puntualmente, el sistema de transporte masivo que utiliza la ciudad de Córdoba es un sistema único de autobuses. Este sistema actualmente no cumple con la expectativa que se necesita porque es anacrónico, deficiente, no cubre la totalidad de la superficie y se suma a esta situación particular que la ciudad de Córdoba actualmente es el epicentro de un área metropolitana que incluye a un sinnúmero de ciudades y pueblos satélites que funcionan como dormitorios, es decir, donde la gente se ubica allí para radicarse y se traslada diariamente hacia la ciudad de Córdoba. Este radio de incidencia de la ciudad, esta área metropolitana, es aproximadamente de un radio de unos 35 a 50 kilómetros. Esta realidad también lo que ha llevado es a que la persona que necesita moverse dentro de esta situación no encuentra un sistema de transporte masivo acorde, entonces se ve obligada a utilizar su vehículo particular. Esto en los últimos años, particularmente en los últimos 10 años, ha generado un conflicto mayúsculo en cuanto a lo que es congestionamiento de tránsito, a lo que es la contaminación medioambiental, al sobreconsumo energético. La infraestructura que se utiliza actualmente es obsoleta y, como les decía, el Estado propone un solo sistema único de servicio público. También es importante remarcar que los últimos meses de pandemia han puesto en jaque este sistema, ya que no solamente la gente dejó de utilizar este único sistema de servicio público, sino que la caída de usuarios ha puesto en jaque económica y financieramente a todas las empresas que brindan este servicio. Es allí, sumando todos estos antecedentes, donde tiene razón de ser el proyecto que nosotros proponemos. Para clarificar los números que estaba mencionando, la población del área metropolitana de Córdoba es aproximadamente de 3.300.000 habitantes. Esto implica que en relación a lo que es la provincia donde se ubica la ciudad, el 40% de la población de esta provincia se ubica dentro de esta área metropolitana. Esta área metropolitana solamente utiliza el área representa el 0,35% de la superficie en kilómetros cuadrados de este área provincial. Ahí vemos la magnitud del problema. Tenemos en una pequeña área una gran concentración de habitantes. Para avanzar dentro de lo que es la población, como les decía, la ciudad de Córdoba pertenece o es el epicentro de esta área metropolitana. Puntualmente la población de la ciudad de Córdoba es de 1.500.000 habitantes, es decir, en relación al área metropolitana se concentra el 85% dentro de este radio de 21 kilómetros, acentuando el inconveniente de lo que es la movilidad. Y el dato más ejemplar es que solamente el 36% de la gente utiliza el transporte público para moverse dentro de la ciudad y del área metropolitana. Un 32% utiliza transporte privado y el resto, el porcentaje, se distribuye en medios alternativos de transporte. La cantidad de viajes terrestres se estiman en casi 3 millones de viajes únicos diarios. Esto nos da un número que es importante ponerlo de manifiesto, que es de casi 2 viajes por persona por día en la ciudad. Ante todo esto, como les mencionaba, nosotros el proyecto que intentamos aplicar es un proyecto que dé una herramienta masiva, alternativa, y encontramos en lo que es los sistemas de movilidad de tipo compartido una solución acorde. ¿Por qué? Porque, como les decía al principio,
encontramos que el sistema de transporte público que la ciudad utiliza hoy en día no cubre la demanda de los usuarios comunes. La ciudad, más allá de ser extensa, y el área metropolitana más aún, tiene barreras geográficas, ¿sí? Y tiene barreras en cuanto a planificación urbana que hacen de que el sistema de corredores urbanos no puedan cumplir de manera correcta y eficiente lo que es la demanda de usuarios. Lisa y llanamente muchos usuarios quedan en bolsones totalmente apartados de donde circula el sistema de transporte. Entonces, como le decía, tienen que recurrir a sistemas de transporte alternativos y muchas veces esos transportes son transportes precarios, ¿sí? Con lo que conlleva un gran riesgo en la movilidad que es diaria de estas personas. Esto es movilidad desde el hogar hacia el trabajo, desde el hogar hacia las casas de estudio, desde el hogar hacia centros recreativos y demás. El proyecto que nosotros proponemos intenta, ¿sí?, doblegar esta situación que tiene actualmente la ciudad de Córdoba. ¿De qué manera? Reduciendo la contaminación del medio ambiente, la congestión del tránsito, disminuir el sobreconsumo energético, ¿sí?, disminuir lo que es el deterioro y la falta de infraestructura vial acorde a la gran movilidad que tenemos. Y dentro de los objetivos generales, como planteaba, del proyecto, la idea principal es proponer, ¿sí?, espacios de articulación, de investigación y de gestión pública-privada, con el fin de llevar adelante análisis de casos puntuales, ¿sí?, de movilidad urbana, tomar ejemplos en el mundo a través de Living Labs, investigar casos testigos de Smart City, indagar en los conceptos de economía colaborativa. Creemos que es muy importante que la economía colaborativa actúe, y creemos que es la raíz que permite que este proyecto tenga trazabilidad en el tiempo. Y a través de estos 3 puntos, la idea es estructurar una plataforma física virtual en la cual se condense toda la información recolectada, toda la información aprendida, toda la información ensayada, transferida, y de esa manera, a través de desarrollos públicos-privados, crear modelos, ¿sí?, o crear un modelo que apoyándose en la inteligencia artificial, en las plataformas colaborativas, en la experiencia de usuarios, en las nuevas tecnologías como el blockchain y lo que es criptomonedas, nos permita, digamos, procesar y generar, digamos, una herramienta tangible. Dentro de los objetivos específicos, mencionamos justamente, o le damos nombre a la plataforma de movilidad compartida metropolitana, en donde el usuario es el principal hacedor. El usuario es el vecino común y corriente de la ciudad. Hoy en día el vecino sufre una realidad la cual lo aleja en el día a día de poder resolver de manera mínima su movilidad. Reitero lo que mencionaba al principio, la ciudad de Córdoba es muy extensa, tiene accidentes geográficos que la hace muy particular, quedan bolsones dentro de la ciudad y dentro del área metropolitana totalmente aislados. Entonces, 1 minuto, por favor. Sí, consideramos de que la plataforma que proponemos le va a dar al usuario común la potestad y va a democratizar lo que es el uso de un sistema de movilidad compartida en el cual se celebre la inteligencia artificial, la inteligencia territorial. La inteligencia territorial es, sin ir más lejos, la información que tanto las instituciones, los privados y todos los actores que se involucran en este proyecto puedan tomar de lo que es el ciudadano común. Creemos conveniente de que la base de todo, más allá de apoyarse en las tecnologías, apoyarse en los datos, apoyarse en las instituciones, apoyarse en los privados, hay que celebrar y hay que considerar que el principal actor es el ciudadano común y corriente, y es al cual nosotros tenemos que estar proponiéndole una solución que sea 100% efectiva. ¿Por qué? Porque
nos encontramos en un planeta donde es nuestra única casa, donde no hay a la fecha otro lugar donde ir, y si no resolvemos, aunque sea de manera mínima, los problemas que tenemos actualmente en nuestras ciudades, nos vamos a encontrar en el corto plazo con situaciones imposibles de revertir. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Leandro Jiménez y convocamos, por favor, a los autores del artículo titulado Development of IoT Services Applied to a Photovoltaic Generation System Integrated with Vegetation. Buenos días a todos, mi nombre es María Leandra Camargo Vila, soy ingeniera electrónica y el día de hoy vengo a presentarles el trabajo Desarrollo de servicios IoT aplicado a un sistema de generación fotovoltaica integrado con vegetación, en conjunto con el Dr. Germán Osma y el Dr. Homero Ortega Boada de la Universidad Industrial de Santander. El Internet de las Cosas es la interconexión de objetos heterogéneos y ubicos a través del Internet. Su finalidad es poder conectar todos estos objetos para facilitar la vida diaria de las personas y los procesos que mueven el mundo. Esta combinación consigue que la red pase de solo transportar datos a dotarla de cierta inteligencia según los datos que estos objetos recogen y los servicios que estos permiten realizar, que al final se traducen en aplicaciones. No obstante, no es nada trivial interconectar dos objetos heterogéneos entre ellos, mucho menos si no tienen una conexión permanente a Internet o no cuentan con ello. Y hay que sumarle a ello lo que conlleva realizar dicha interconexión, desarrollar software, la programación, entre otras cosas, especialmente porque pueden diferir entre el sistema operativo, la implementación para la cual se necesitan, los protocolos de comunicación que utilizan y los lenguajes de programación que se pueden desarrollar, ya que estos objetos van desde aquellos sin ningún tipo de interfaz ni capacidad para procesar, como lo son los sensores y actuadores, hasta objetos inteligentes con grandes funcionalidades. En este sentido, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones presenta el modelo de referencia IoT conformado por 4 capas: la capa de dispositivo, la capa de red, la capa de que soporta el servicio y las aplicaciones, y finalmente la aplicación, que es el servicio que se le ofrece al usuario final, ayudados de capacidades transversales de seguridad y gestión. Con ello se busca trabajar y proponer modelos para el desarrollo de servicios IoT a partir de un estándar. Es así como desde este concepto del Internet de las Cosas, en este trabajo se busca abordar el contexto de los edificios verdes, que busca combinar las necesidades de la construcción en armonía con el medio ambiente, asociando toda una convergencia de temas tales como el uso de los recursos naturales, de las fuentes de energía renovable, del reciclaje, de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las políticas de Estado. Este trabajo entonces se enmarca en un tema más específico, los sistemas grid, lo cual son la combinación de paneles solares sobre techos verdes, en los que se aprovechan los beneficios de cada una de esas tecnologías por separado y los efectos sinérgicos de su combinación, buscando enfrentar los retos iniciales que presentan esos sistemas desde el punto de vista de las TIC. Nuestro caso de estudio fue el sistema grid instalado en el edificio de eléctrica de la Universidad Industrial de Santander. Este sistema, a la fecha de realización del trabajo, cuenta con un sistema fotovoltaico de una capacidad de 9,63 kW, asociada a 37 paneles instalados sobre el techo verde de la terraza del edificio. Este sistema cuenta con diferentes equipos para la monitorización de las variables que describen el comportamiento del sistema fotovoltaico, del techo verde, del sistema de irrigación y del edificio, como lo son medidores de energía, data loggers, tarjetas de desarrollo, sensores y actuadores. Todas estas tecnologías son muy variadas, algunas de las cuales incluyen conexión con Internet, aunque con aplicaciones propietarias cerradas que pretenden crear dependencia hacia ciertos proveedores de tecnología, mientras que otras ni siquiera incluyen la conectividad. Esta diversidad de equipos utilizados para la supervisión y control del sistema grid hizo dispendiosas las labores de investigación, pues se utilizaban diferentes software para la adquisición y almacenamiento de datos. Por esta razón, muchos trabajos venían traduciéndose en tareas de recolección y almacenamiento de datos para luego realizar una rigurosa integración manual de datasets para posteriores estudios y análisis. Por ello, el presente trabajo se enfoca principalmente en poder abrir a los sistemas y la posibilidad de afrontar la heterogeneidad de los objetos que vienen de diferentes proveedores
y los que puedan desarrollarse para potenciar nuevas e innovadoras aplicaciones con el uso de una gama más amplia de tecnologías a través del Internet de las Cosas. Es así como este trabajo se propone un prototipo de plataforma de servicios IoT desarrollada bajo una metodología implementada que se enmarca dentro del enfoque de arquitectura empresarial y el modelo de referencia IoT. Desde la aparición de la arquitectura empresarial han surgido múltiples metodologías para su desarrollo con un objetivo en común: poder poner la tecnología al servicio del negocio a través de sus 4 dimensiones: tecnología, aplicación, datos y la dimensión del negocio. Para llevar a cabo toda esta tarea se han desarrollado múltiples marcos de referencia, entre los cuales podemos mencionar DAP, SHANA y TOGAF, el cual se ha decidido utilizar en el desarrollo de esta metodología bajo el lenguaje de programación Arch. Es así como se desarrolla bajo esta metodología el diseño e implementación del prototipo de arquitectura de la plataforma de servicios. Esta metodología tiene 3 etapas: el diseño, la definición del contexto del problema, el diseño de la arquitectura y finalmente la implementación de la arquitectura. Con ello podemos desarrollar inicialmente el modelo arquitectural de la plataforma de servicios IoT. Este modelo cuenta con 3 capas principales: la capa de infraestructura física tecnológica, la capa de aplicación y la capa de negocios. En la capa de infraestructura física y tecnológica contamos con 3 nodos principales: el nodo de terminales IoT, el cual contiene todas las capacidades y funcionalidades que cada uno de los objetos que quiera ser integrado a la plataforma debe cumplir; el nodo de equipos de desarrollo bajo los cuales se implementa el servicio; y el equipo de servidores que sustenta todo el almacenamiento y todos los servicios de la plataforma IoT. Además de ello, con una conexión a Internet que nos permite tener acceso a plataformas externas para poder intercambiar información. En ese sentido, la implementación de esta capa en nuestro sistema GRID, teníamos todos los terminales IoT, cada uno de los equipos y sensores y actuadores que contaba el sistema fueron agregados a la plataforma bajo el modelo desarrollado. Cada uno de ellos cumple con todas las funcionalidades y capacidades que deben tener para poder ser agregado a la plataforma, y con el nodo de equipos de desarrollo y servidores que se encuentran instalados dentro del edificio. En la siguiente capa tenemos 2 componentes principales: el servidor de base de datos y el servidor de aplicaciones, que básicamente nos ayudan a almacenar la información y poder realizar su procesamiento. En ese sentido se implementó entonces una base de datos bajo el modelo de entidad-relación y se realizó el procesamiento de información utilizando modelos como el de Booleano and Phrase. Finalmente, en la capa de negocios tenemos la representación del componente de la interfaz de acceso al servicio que tiene el usuario, y esto fue representado en una página web donde el usuario puede ingresar y, por ejemplo, en ese sentido, tener información del sistema fotovoltaico, de la información que entregan los microinversores de cada uno de los paneles, de las mediciones eléctricas de cada uno de los medidores de energía que cuenta el edificio, que cuenta el sistema, y finalmente revisar cada una de las zonas del sistema de riego inteligente. Como conclusión, entonces, la suma sinergica lograda con la inclusión de la arquitectura empresarial en el desarrollo de los servicios IoT proporciona conceptos, modelos e instrumentos para hacer frente a los desafíos que representa la articulación de los requisitos de los interesados y los procesos comerciales con las esferas de las TIC. En este trabajo se ha demostrado por construcción que es posible desarrollar una arquitectura para los sistemas GRID con un enfoque de arquitectura empresarial y basado en el modelo de referencia IoT. La arquitectura presentada en este trabajo es una contribución a las arquitecturas existentes en la comunidad del Internet de las Cosas. Y finalmente, el prototipo implementado logra la integración de todos los diferentes equipos y sensores que componen el sistema GRID. Esto se convierte en un gran avance para el campo que trabaja en la conectividad e interconectividad de los objetos heterogéneos. Y asimismo, el prototipo
desarrollado facilita la integración de nuevos y variados dispositivos al sistema. Muchas gracias. Pasaríamos al siguiente artículo, por favor. Los autores de Mapping the Environmental Criteria for Facility Location Problems. Okay, so good afternoon. I'm going to present this paper in English. So sorry, my Spanish is not that good. And my name is Vanessa Guimarães. I'm a professor at Cefet RJ, but I'm from Brazil. And today I'm going to present a paper that is some kind of related to one of the chapters of my thesis that was presented last year. Then, regarding the context of this research, when we look into the literature of facility location, we realize that facility location is a strategic decision because it might influence somehow the performance of logistic networks, supply chains, intermodal networks, and so on. But when we look into the specified literature, and when we look into the most relevant papers and most recognized authors of this area, we realize that most of them adopt a traditional approach, which means that they are trying to minimize the costs or maximizing the profits. Therefore, the traditional concerns usually are costs, profits, time, and distance. Nevertheless, the literature has been recently pointed out that considering the environmental and the social concerns into the mathematical models for facility location is one of the challenges for the operational research area due to the increasing pressures related to the Agenda 2030 from United Nations and so on. Then, the main objective of this paper was to identify how the scientific literature about facility location is dealing with environmental concerns. So, this slide shows a little bit about the methodological procedures that you have performed. We choose to gather the data from Web of Science database. And if you look into the criteria topic in the table 1, we're going to see that we try to cover the most important facility location problems. So we can see hub location problem, P-medium problem, set covering problem, and so on. It's important to highlight that at first, we haven't inserted in the search any kind of environmental keyword, because at the beginning of the research, we didn't know which kind of environmental impact was being addressed by the papers. I didn't know if it was thermal pollution, air pollution, waste disposal, and so on. Then, first of all, we gathered all the data from Web of Science database with these features described in table 1. And after that, we selected only those papers that had some kind of environmental keywords. There, we could see some interesting conclusions. For example, among almost 8,000 papers published with some kind of facility location keyword, less than 3% of them had some kind of environmental keyword. And besides, the first paper about facility location, considering an environmental keyword, was published almost 30 years after the first publication of facility location at the Web of Science database. Then we looked into the abstract of this 3% of the papers to select only those that had all the parameters that we were looking for in my thesis. It was actually 3 parameters. They should propose an optimization model to support the facility location, but it should be in logistics. So models to locate telecommunication towers, for example, weren't considered. And it should have at least one environmental keyword, because in my thesis, I was trying to propose a model to the strategic planning in the Brazilian transportation network to improve the environmental aspects.
So the first step, we performed some kind of literature review to understand how the models were dealing with the environmental aspects and which kind of environmental aspects were being considered. And we have some kind of interesting finds. First of all, there is not a consensual way to deal with the environmental aspects. Some of the models had only one objective function, and in this case, most of the times, the environmental impact was treated in terms of costs, but we also identified models with 2, 3, even 4 different kind of objective functions. Nevertheless, most of the models was applied to design the multi-echelon network, especially supply chains and closed-loop supply chains. But almost always, considering only a time horizon of planning, it was a single period problem to move one period, and most of them did not consider the possibility of performing intermodality. However, it was interesting to note that almost 8% of the papers performed some kind of scenario or sensitivity analysis to deal with the uncertainty of the data. Regarding specifically the environmental impacts, we realized that the carbon emission was the impact addressed the most, and that was the most common environmental indicator in these papers. But we were able to categorize the environmental approach into 4 categories. Some papers, most of times, deal with the environmental issues only from an indirectly approach, which means that they assume that some kind of process, just as recycle, for example, were eco-friendly, but they don't actually measure the impact of recycling on their cases. Other type of articles were actually applying life cycle assessment tools to evaluate the environmental impacts. Other kind of papers, although our first search didn't mention any environmental or social keywords, we identified in the database some of papers that was performed some kind of sustainable evaluation, which means that they were considering one social indicator, most of times number of jobs created, alongside with the economical and environmental ones. And most of the times, the environmental approach were measured in terms of carbon emission and how to deal with the regulatory policies aiming to reduce the emissions. Then, when we look into specifically this group, we realized again that there is not a common way to deal with carbon emission and the regulatory policies. Most of times, the emissions are treated as emission, as the amount of carbon emitted at the atmosphere, but there are also papers that convert this emission in costs. Sometimes the emissions as cost or as emission was treated in the constraints, but most of times they were treated in the objective function. Regarding the main sources of emission, there are several sources from supplier, facility, operation, but the most common one was transportation. It was present in almost all the papers. And it was nice to identify that most of the papers are already dealing with the carbon emissions policies. So we identified carbon tax, carbon cap, and carbon cap and trade, which is really curious because we don't have a well-established carbon market around the world yet. So it was nice to see that the literature was looking into this direction. At the end, as final considerations, the papers that we considered in this research, we realized that most of them were focused on the supply chain design from a private point of view. And then we realized that there is a gap
for future research to propose models dedicated to support the governmental planning and the proposition of public policies considering either facility locations and environmental impacts. Again, we didn't identify a consensus way to deal with environmental concerns. However, the carbon emission is the impact considered the most. And we believe that it's happened because we have well-known methodologies that allow us to measure carbon emission top-down or bottom-up. And at the end, among the solution techniques, we realized that the branching out and e-constraints are those that are used the most to solve this kind of problems that we were investigated here. That's all. Thank you for your time. Okay, thank you very much, Professor Gurmals. Bueno, de esta manera concluimos las sesiones establecidas para la tarde de hoy. Agradecemos a cada uno de los expositores y a los asistentes a esta sesión. Se han expuesto temas muy interesantes, todos orientados a lo que es las tecnologías de movilidad sostenible. Ahora con mayor razón frente a las circunstancias mundiales que estamos atravesando. Extiendo mis felicitaciones a cada uno de los expositores y también mis sentidos agradecimientos. Y nada, les agradecemos y nos vemos mañana entonces. Muchas gracias, Jaime.